Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Garbo y esta vez quisiera enseñarles a reproducir uno de los maravillosos afiches de Toulouse-Lautrec. Pero antes les quisiera contar algo respecto de su vida. Bueno, comenzaré por contarles algo respecto de los padres de Toulouse-Lautrec. Su papá era un libertino. Se dice que posiblemente era un depravado sexual, que le gustaba mucho disfrazarse, se disfrazaba de turco, de cruzado, con tutú. También le gustaba muchísimo las armas y la caza. Su mamá, Adele, era totalmente distinta, una personalidad que nada que ver. Adele era una católica devota. En su obra temprana, Toulouse-Lautrec la refleja, tiene un cuadro en donde ella está leyendo un libro, o la refleja como una persona muy humilde, cabizbaja. Tenía la característica femineidad del siglo XIX. Bueno, y fue quien lo va a acompañar toda su vida y lo va a proteger muchísimo, quizás en exceso. Bueno, entonces, de la unión, ambos pertenecían a una de las familias nobles, sino la más antigua de Francia. Y bueno, no se casaron por amor. No era fácil conseguir un candidato que perteneciera a la nobleza y que no fuera a despilfarrar la fortuna de la familia. Entonces, bueno, se casan entre primos hermanos. Desconociendo los entretelones, desconociendo, digamos, las consecuencias que podía acarrear el hecho de tener hijos entre primos hermanos en ese momento, ¿no? Se desconocían. Y bueno, entonces eso ocasiona que Toulouse-Lautrec padezca una enfermedad que la verdad es que le va a hacer una vida dificilísima, porque no caminó hasta los 17 meses, tuvo una infancia muy difícil. A partir de los 6 años empieza a tener dolores. Su madre lo lleva a que haga tratamientos muy innovadores para la época. Le hicieron tratamientos con chorros de agua para estimularle la circulación, para estimular los nervios y la circulación. Le hicieron terapias con electricidad. Bueno, y pasa que antes de la pubertad tiene 2 accidentes muy tontos. Pero ¿qué pasa? Se fracturan las 2 piernas y entonces eso es lo que va a generar la imagen que nosotros habitualmente vemos en las reproducciones o en las fotografías de Toulouse-Lautrec, que tiene un torso muy desarrollado y las piernas muy cortas. Bueno, esto le va a generar muchísimas inseguridades, más allá de que va a acarrear toda su vida con una muy mala relación con su padre, debido a un vínculo que no había sido consolidado, evidentemente, un temor al rechazo por esa mala relación que tiene con su padre. A él le gustaba muchísimo la naturaleza, pero no podía, por ejemplo, ir a cazar con su padre dada la debilidad de su salud, ¿no? A los 17 años, él viaja a París con su madre para estudiar. Sus padres deciden que estudie con 2 artistas, con Léon Bonnat y Fernand Cormont. Bonnat era un artista clásico que dibujaba retratos. Bueno, y él, mientras asiste a las clases, paralelamente, por las tardes, se reúne en bares con artistas. Allí conoce a Van Gogh, y se reúnen con varios artistas, se reúnen a conversar, a discutir respecto de los trabajos, respecto de las obras que iban realizando. Bueno, y allí es donde él conoce los carteles que le entusiasman muchísimo porque es el arte de la calle.
Bueno, poco tiempo después empieza el auge de la cartelería, lo contratan a él para hacer estos carteles. Él es un innovador absoluto, eleva el cartel a la categoría de obra de arte. Y digamos, las innovaciones que él produzca en el arte de los carteles se van a ver reflejadas en muchos artistas posteriores a él. Digamos que esta es la época de la Belle Époque, que va desde fin de 1870 hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, en donde ocurren muchísimos cambios sociales y culturales, y es un París para una parte de la sociedad, ¿no? Es un París loco, divertido y en plena efervescencia, y eso es lo que refleja Toulouse-Lautrec. La aristocracia, la alta aristocracia financiera, que es la que protagoniza todo este mundo, realizaba fiestas en palacetes y entonces los artistas son los que, digamos, la contracara de esta otra realidad. Ellos los contratan para complacer sus requisitos, ¿no? Bueno, respecto de Toulouse-Lautrec, les contaría que él se dedica, salvo en su etapa académica, en donde realiza unos pocos estudios de la figura masculina, él se dedica a retratar a la mujer. Sus desnudos son totalmente distintos, no son los desnudos académicos que nosotros veníamos viendo respecto de, digamos, el abordaje de la representación de ese desnudo, ¿no? No es una postura forzada ni mucho menos, sino que él representa a la mujer en escenas como cotidianas, como viéndola a través del ojo de la cerradura, mientras estaba aseando o mientras estaba en momentos de intimidad, refleja a la mujer. Tiene una profunda admiración por las prostitutas. Y tiene profunda admiración porque cree que, ellas tienen una mirada libre, que está libre de todo tipo de prejuicios sociales o morales, que son, digamos, dentro del contexto de esa sociedad, son las únicas que son libres, ¿no? Entonces pensaba que eran las más libres de toda la sociedad. Bueno, y respecto de las características de su pintura, podría decirles que él se relaciona con Gauguin, con Van Gogh. Nosotros podemos observar en su obra algunas influencias de Gauguin, por ejemplo, en la definición de los contornos. También vamos a ver la influencia muy marcada de alguien que él admiraba muchísimo y que era Degas, Edgar Degas. Eso lo podemos ver también en el tratar de captar la espontaneidad en las imágenes. Después vamos a ver, le gustaba muchísimo, como les dije, en el caso de Van Gogh, que los artistas de ese momento tenían por primera vez contacto con el arte oriental y con el ukiyo-e, y él no tenía una colección de grabados japoneses ni mucho menos, pero le gusta mucho y toma del grabado japonés la línea, que se ve realmente. Toulouse-Lautrec es uno de los dibujantes más maravillosos, la verdad, en mi opinión, y no solo en la mía, ¿no? Tiene una línea muy expresiva. Recuerden que yo les comentaba respecto de la línea. Tiene una línea muy expresiva, en la que refleja muchísimos sentimientos. Y eso proviene de la estampa japonesa. También es característico de su pintura la liberación del color con respecto de su función descriptiva. Y después, otra característica muy simpática de su obra es el hecho de que le gustaba muchísimo representar la fealdad.
él decía que le gustaba representar una verruga, pero no solo una verruga, sino una verruga con pelo. Seguramente sería una manera de provocar. Y hablando de provocar, les comento que en un momento de su vida, claro, él empieza a hacer todo este tipo de representaciones en los carteles de las representaciones. Él toma las escenas, como les decía, las escenas del cabaret del Moulin Rouge, que era prácticamente su segunda casa. Y bueno, obviamente su padre empieza a ver todas esas imágenes y le produce un gran rechazo y le produce una gran indignación y le dice que se saque el apellido, que no lo afirme como Toulouse-Lautrec, porque obviamente no era beneficioso para la imagen que ellos debían tener como aristócratas que eran. Cosa que Toulouse-Lautrec a los 20 años hace un dibujo en el que se representa de forma caricaturesca, con una nariz muy pronunciada y los labios abultados también, sentado en un orinal, y que lo firma Lost. Lost es el pasado participio de to lose en inglés, y evidentemente refleja que él se sentía perdido, no pudiendo firmar sus obras con su apellido. Bueno, finalmente su padre se harta de ver esas imágenes y su apellido ligado a esas imágenes absolutamente grotescas, se diría, podría decirse, ¿no? Bueno, la cuestión es que decide desheredarlo. Y entonces le vende el castillo que le hubiera correspondido a Toulouse-Lautrec a su tía. Jeanne Avril era una cantante, era muy amiga de Toulouse-Lautrec, la elegí por eso, porque era muy amiga de Toulouse-Lautrec y porque por la simpleza de la representación, por la simpleza, es un retrato y cómo Toulouse-Lautrec logra en ese retrato, con tanta simpleza, con tanta economía de recursos, como logra reflejar a Jeanne Avril. Bueno, así que no quiero hacerlo más largo. En el próximo encuentro les comentaré algo más respecto de la vida de Toulouse-Lautrec. Ahora les voy a comentar cómo realizar el afiche. Bueno, entonces hay algo muy importante que me olvidé decirles, y es que él realiza cerca de 5.000 dibujos en su corta vida. En sus 36 años realiza alrededor de 5.000 dibujos, 700 cuadros y alrededor de 370 litografías. Bueno, entonces les iba a decir, con respecto de, ustedes habrán visto donde yo les muestro cómo realizar el retrato de Jeanne Avril. Habrán notado que yo inicialmente trazo una línea diagonal, ese es un eje, y es fundamental en el planteo, digamos, de esta figura para que nosotros podamos encajarla y encuadrarla dentro del espacio que tenemos. A partir de eso, entonces, después empiezo a elaborar la figura. No se ve, pero obviamente yo en este caso en particular no es que sea, digamos, depende de las situaciones y depende del dibujo y del tipo de composición con la que uno esté trabajando, pero en este caso en particular yo voy permanentemente comparando alturas y distancias con el lado opuesto de la figura. Dado que es una figura que tiene muchísimas curvas, muchísimas sinuosidades, y como les decía, procuren ir prestando atención a las sinuosidades de la línea, porque esa es precisamente una de las características, como les comentaba, una de las características del dibujo de Toulouse. Respecto del color, el color lo utilicé acrílico y lo diluí con mucha agua para obtener, digamos, una apariencia totalmente distinta de la que les había
les había mostrado en el encuentro anterior, en el que les hablé de Van Gogh. Recordarán que en el caso de la pintura de Van Gogh tenía muchísima carga matérica. Bueno, no sucede así en este caso, es lo contrario, y precisamente lo hago para que se asemeje lo máximo posible a lo que era este arte de cartelería, que era en definitiva una estampa, ¿no? Una impresión. Entonces, en mi caso particular yo lo diluí con agua, pero también lo pueden diluir. Ustedes saben que el acrílico es un polímero que pierde cierta viscosidad pierde la viscosidad característica con el agua, o sea que si quieren también lo pueden realizar, la dilución del acrílico también la pueden realizar con el medium para acrílicos, que a la vez que va a diluirlo y va a generar cierta transparencia, lo va a hacer más fácil de manejarlo, ¿no? Para poder pintar. Bueno, y respecto, también habrán visto que entonces en el lado izquierdo hice las letras no las hice con pincel, como en el caso de las líneas de contorno de la figura, en el que usé un pincel muy fino, 00, sino que las líneas las hice con acrílico, las líneas las hice con tinta y pluma. Pero también las pueden hacer con microfibra negra, es indistinto, van a obtener el mismo resultado. Fíjense también que en la parte inferior de la reproducción puse la firma de Toulouse-Lautrec, y en el margen derecho puse una inscripción que también tiene el afiche, como para que quede exactamente o lo más aproximado posible a lo que es el original y ustedes puedan disfrutar de esa reproducción maravillosa en casa. Bueno, espero que les haya gustado la actividad. Les recuerdo que cualquier duda o cualquier consulta que quieran realizarme por este trabajo o por las clases que sigo dando clases online, encontrarán los cursos en mi página web www.gabrielagarbo.com.ar, y les decía que cualquier tipo de consulta que quieran realizarme también la pueden realizar a través del WhatsApp. Bueno, solo me resta decirles que las espero en el próximo encuentro, en donde les voy a contar un poquito más respecto de la vida de Toulouse-Lautrec. Vamos a hacer alguna otra reproducción de alguna de sus pinturas o de alguno de sus afiches. Y bueno, solo me queda decirles
pero les mando un abrazo grande y hasta la próxima.